He desplegado mi orfandad sobre la mesa como un mapa. Dibujé el itinerario hacia mi lugar al viento. Los que llegan no me encuentran, los que espero no existen. Y he bebido licores furiosos para transmutar los rostros en un ángel en vasos vacíos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del NAM Podcast que también estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube y estoy acompañado, muy bien acompañadísimo, ¿no? Con esto que hemos llamado el Cuarteto de Alejandría, los profesores que nos haremos cargo del taller Ojeando a Alejandra Pizarnik, que seguramente adivinaron debido a que estos son los versos entrañables del poema Fiesta. Y para este episodio y para el taller también me va a acompañar Nancy García. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, Mónica Licea Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. y Mariana Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bueno, la intención es hablar justamente de este próximo curso que se viene, Elogiando a Alejandra Pizarnik, que vamos a impartir los cuatro. Y bueno, ellas son mucho más que yo, fervorosas conocedoras de la poesía, de la vida, de la prosa, de los diarios, de Flora, Blume, Sasha, ¿no? Tantos nombres que tuvo Alejandra, aunque Alejandra, Alejandra, debajo de ese nombre, ¿quién está? ¿Estoy yo o no estoy yo? Alejandra, ¿verdad? Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes, gracias a quienes nos escuchan, pero muchas gracias a ustedes tres, porque como hablábamos fuera de micrófono, este era un viejo anhelo que yo tenía de cómo poder dar un taller para abordar una autora entrañable, una autora suficientemente conocida, pero una autora tan compleja en muchísimos, ¿no? En muchísimos, muchísimos niveles, ¿no? Por lo tanto, agradecido, ¿no? Dichoso de que podamos armar estas cosas que siempre a mucha gente ponen feliz también. Por lo tanto, lo primero que me encantaría que nos comentaran, eh, Mónica, es tu experiencia con la poesía de Alejandra Pizarnik, cómo llegaste a ella, qué te evoca todavía y qué te estimula de su figura, ¿no? De su literatura, ¿no? En fin. Claro. Bueno, primero es un gusto estar acá, que nos convoque Alejandra, lo hace dos veces más emocionante. Es una alegría compartir con Nancy, con Mariana, contigo, Felipe, con todos quienes nos escuchan y son parte del club de fans de Alejandra Pizarnik, que cómo no serlo. Justamente yo estaba pensando la otra vez de dónde venía, ¿no? Me estaba tratando de ir hacia mis recuerdos más entrañables de cómo había llegado a la lectura de Alejandra y me daba una sensación muy extraña como que no sabía identificar del todo de dónde venía porque sentía que siempre me había acompañado y se había hecho una mímesis tan fuerte conmigo como si hasta cierto punto hubiera nacido ya con ese chip de Alejandra, porque no alcanzaba a entender de dónde, hacia dónde iban mis recuerdos. Así que rescaté algunos momentos de ese primer gran descubrimiento y ese gran asombro con la poesía de Alejandra. Y recuerdo por ahí que yo tenía la costumbre en secundaria, a eso de los 12 13 años, de ir a cibercafé, pagarme, rentar la computadora, ¿no? Estar ahí 1 2 horas. Y lo que hacía era llevarme un cuadernito y me ponía a transcribir poemas. Me acuerdo que me ponía a transcribir poemas de Emily Dickinson principalmente. Iba de blog en blog. Yo ponía así como poesía, mujeres, poesía, México, cosas así, ¿no? Me iban saliendo y me iban notando los que más conectaban conmigo. Y en una de esas búsquedas me topé justamente con el poema que compartiste hace un momento de Solo un hombre, que es tan icónico, ¿no? De Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Y recuerdo que me voló la cabeza, pues, ¿no? Me pareció un hechizo al que es irresistible. Es muy difícil no ceder, ¿no? Me sentí un poco como si fuera el flautista de Hamelin, ¿no? Y a mí me encantó esta cosa medio de hechizo que tenía este poema en particular, de Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Recuerdo pues, que sin duda fue algo para mí demasiado original. Me pareció como hasta cierto punto una especie como de canto de sirena, una cosa así.
Recuerdo que me quedé pensando mucho, como que se quedó en bucle esta canción, y no la podía sacar de mi cabeza, ¿no? Y a partir de ahí siento que fue como el gancho, ya no había manera de salir de Alejandra Pizarnik, ¿no? Todo lo contrario, te lleva más hacia el núcleo, cada vez más y más profundo. Así que bueno, recuerdo por ahí esa de las primeras experiencias que tuve respecto a su poesía. Qué padre. ¿Y tú, Mariana, cómo llegaste a ella? Eh, Su figura, ¿qué te suscita? Bueno, pues yo, a mí me parece que fue ya más hacia la carrera, sí, fue durante la carrera, que pues igual, no es que fuese tan conocida, pero estaba por ahí, ¿no? En la lectura de algunos compañeros, compañeras, y pues al principio, os tengo que ser muy honesta, como que no me enganchó de primera, ¿no? O sea, tuvieron que pasar varias otras lecturas para poder disfrutar por fin esta lectura. Como que siempre fui muy de si todo el mundo estaba diciendo, hay que leer, no sé, esto, ¿no? A Bolaño, por ejemplo, ¿no? Y era como, no voy a leer a Bolaño hasta que pasen 2 años, ¿no? De que hayan estado hablando de eso. Entonces me pasaba lo mismo con la poesía y con Alejandra fue también así. Entonces digamos que le di el margen, la retomé y encontré una voz que primero me gustaba mucho como esta desolación que está en muchos de sus textos y que las formas también, justamente por el periodo, por los años, ¿no? En que se está, bueno, yo no, me gusta mucho, sobre todo los poemas donde enfatiza esta cuestión con el concepto de el poema, o de yo en el poema, o del este sujeto, esta sujeta, ¿verdad? Que está dentro de los textos, fue lo que me llamó más la atención, sobre todo porque hay partes donde esta voz parece que no solo está en este como especie de limbo, ¿no? Del no saber, de esta cuestión de la identidad tan frágil, ¿no? Sino también como casi una voz ya como post-mortem, ¿no? Como que está del otro lado y desde ahí parece que nos va susurrando, revelando cosas. Entonces creo que a mí, sobre todo desde esta parte enunciativa es donde me ha llamado la poesía de la Pizarnik y pues sí, yo recuerdo que ya tiene un ratillo y aparte en clase también ha sido una experiencia bien enriquecedora compartir textos de Pizarnik y escuchar pues cada generación nueva, ¿no? Que dice, que yo pregunto al inicio, ¿ustedes han leído a Pizarnik? Algunas dicen, yo sí, ¿no? Sí la conozco, me gusta mucho y otras, no, nunca la he leído y cuando la leen igual, no viene una voz distinta, es una voz que si ya pasamos por otras autoras mujeres, cuando llegamos a Pizarnik, sin duda se nota esta diferencia, ¿no? De este tono que va armando. Aparte, de pronto a las lectoras, los lectores más jóvenes, pues también esto del el poema que no está en verso, ¿no? Sigue siendo algo que llama la atención y que invita a pensar el ritmo del texto desde una vertiente diferente a la del verso, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia. Ahora sí puedo decir que me gusta mucho y disfruto de la lectura de Alejandra, pero como siempre, ¿no? Los procesos de lectura son distintos para cada subjetividad. Qué bello y qué significativo además compartirlo, seguir rebotándolo, ¿no? En salones de Mm. clase. Oye. Y Nancy, ¿qué tal contigo? Ay, Bueno, pues tú la hiciste verdad, una tesis, ¿no? Sobre ella. Así hice que una tesis creo que es sobre, importante para ti la hice figura una de tesis Pizarnik más sobre que Alejandra para otros. Pizarnik. Sí. Am, en realidad, mi primera experiencia con Pizarnik fue muy significativa. Yo no la conocía. eh, Llegó en aquel entonces, estoy hablando del 2009, 2008 más o menos. Llegó a Aguascalientes el novio de una amiga, un argentino, y traía este libro
bajo el brazo este libro que yo tengo aquí. Aquí tengo el mío. Este es el Ajá. de él. Nunca se lo regresé. Eh, entonces él, como buen argentino, pues leía muchísimo y cuando supo que me dedicaba a la poesía, me extendió el libro y me dijo, ¿la conoces? No, no la conozco. Te presto el libro para que la leas. Y esta poesía completa de Pizarnik llegó a mí en un momento en el que me encontraba en crisis. También escribo poesía, igual que Mónica. Y había una confrontación interior en mí porque mis poemas en ese momento eran muy cortos. Eran poemas también de 2, 3, 4 versos. Me invitaban a las lecturas de poesía acá en Aguascalientes y siempre me decían, pero por favor, así, lee un poquito más, ¿no? Entonces yo sentía esta presión de tener que escribir poemas más largos. Entonces yo estaba en ese dilema, ¿no? Preguntándome qué era un poema, por qué la extensión es importante, cosas, o sea, yo estaba en crisis, ¿no? Y cuando llega la poesía de Pizarnik a mis brazos, a mis brazos, em, para mí su poesía fue eh, una ventana abierta a una nueva forma de explorar la poesía. Entonces, cuando terminé de leerla, comprendí que no tenía que justificar mis poemas cortos ante nadie. Y también darme cuenta de que Pizarnik estaba hablando de, de cosas muy, muy íntimas, ¿no? A mí me pareció maravilloso porque en ese momento sentí como en aquel momento cuando descubres a Mistral que está hablando también de cosas que ninguna poeta se atrevía a hablar. Creo que Pizarnik, digo, para una época específica, ¿no? Hablo de esta poesía de principios del siglo XX y creo que la poesía de Pizarnik es la de una poeta que se atreve a hablar de, de estas cosas, estas problemáticas íntimas también de la mujer ya contemporánea, desde el siglo XX en adelante, ¿no? Entonces ahí también sentí un espejeo y Alejandra Pizarnik, su poesía vino a confirmarme que la poesía cabe en 2 versos, que la poesía también puede ser de aliento largo. Y, y pues eso, o sea, por eso se convirtió en uno de los pilares referentes de mi propia poética, ¿no? Porque digamos que de cierta manera, a través de la lectura de su obra, aprendí a defender la mía, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho a Pizarnik el haber llegado a mi vida de esta manera. El novio de mi amiga se fue y yo la verdad sí dije no le voy a regresar el libro. Es el único libro que no he devuelto, ¿eh? Es el único. Es el único. Porque además era inconseguible en México en aquel entonces. Nadie conocía a Pizarnik. Mis maestros no conocían a Pizarnik. Nadie leía a Pizarnik acá en México en 2008. Nadie. Es más, ni siquiera estaba, Lumen no había vuelto a sacar Ujú. sus obras completas, o sea, el libro no estaba en circulación. Entonces, no sé, Pizarnik está ligada a mí desde una expresión así muy, muy íntima, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia con Pizarnik. Y todavía resuena por ahí un poco, ¿no? Qué hermoso y qué importante esto que se menciona de una poeta que sirve también como modelo, pero también que avanza a, a rozar con el lenguaje ciertas cuestiones que son em,
no solamente complejas, más en su época que la nuestra de mencionar, sino que cómo se verbalizan determinadas experiencias abismales, ¿no? Siempre que la leo es como una aproximación al abismo del ser, independiente, digamos, de otros asuntos. em, y que va mi siguiente intervención o pregunta por ese lado, ¿no? Lo hablábamos también antes, que es una poeta que parece que de los últimos 5 años ha explotado en redes sociales a partir de memes, ¿no? A partir de versos que parecen aforismos, ¿no? Y que se replican al final en muros de Facebook, ¿no? O citas, digamos, que uno pone ahí en su avatar de WhatsApp, que no está mal, digamos, si es que luego eso va a ser la puerta de acceso, ¿no? A la poesía de ella. Pero la intención justamente del taller es que atravesemos el meme y también atravesemos el mito del malditismo, ¿no? Por supuesto que su final, su suicidio, rodea Ujú. la figura y la acompaña, ¿no? También la expectativa, ¿no? De un tipo de poesía que anunciaba eso. Creo que fue, ¿no? En algún momento recibida por los lectores, la crítica de esa manera, ¿eh? Es decir, cómo leemos en su poesía y también en sus diarios, que lo mencionaba como una porción importante de su obra literaria, ¿no? No solamente un lugar en el que llevar a cabo confesiones periódicas, ¿no? Sino también como algo muy significativo de su producción literaria. Pero mi pregunta sería, ¿cómo podríamos nosotros, cómo ven ustedes también que eh, debajo del meme, debajo de lo que se puede ir compartiendo, pero también de la estatua que se ha hecho, ¿no? De Alejandra Pizarnik, porque es una poeta que probablemente todo el mundo haya escuchado ya, ¿no? De ella, pero más allá, digamos, de lo que pueda parecer un scroll, uno no va, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones que son singularísimas y bastante avanzadas, ¿eh? Por ejemplo, esto que decía Mariana de una especie de voz post-mortem, ¿no? Hacer eh, ese posicionamiento y esa construcción de una voz que parece que está hablando desde otro lugar, ¿verdad? O esta idea de un desdoblamiento, ¿verdad? En donde ella se ve a sí misma ya, ¿no? En otra condición. La aproximación también a experiencias, ¿no? Eh, que, mm, que le pueden dar como destellos estimulantes, pero luego sí una vida que le cuesta, ¿no? Sobrellevar día a día. Todas esas cuestiones creo que al final no aparecen, ¿no? No surgen, digamos, ¿no? Entonces, em, la pregunta concreta es, perdón, pero siempre me voy por la rama. La pregunta concreta es, debajo del mito y del meme, ¿qué encontramos en la poesía de Alejandra Pizarnik, ¿no? No sé, Nancy, si quieres comenzar tú. Ah, Interesante que lo menciones porque precisamente este cuestionamiento me lo hice durante mi trabajo de maestría. Me preguntaba yo qué había debajo de todo eso, ¿no? Porque eh, mi intuición me decía que había una voz que estaba palpitando debajo del poema, ¿no? Y entonces, a través de la deconstrucción, de una lectura deconstructiva, llegué a la conclusión. Mi lectura fue que eh, Alejandra Pizarnik construye un ser debajo, así lo llamo yo, el ser debajo en la poesía de Pizarnik. Y por ejemplo, el poema Solo un nombre o sea, nos da cuenta de eso, ¿no? Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Y ese es tal vez el poema que lo expresa más claramente y más directamente. Sin embargo, hay muchísimos poemas de ella, desde los primeros poemarios hasta los últimos, en donde podemos seguir apreciando este fenómeno, incluso la evolución de este fenómeno. ¿Y qué otra cosa hay? También hay
la construcción de un ser en ausencia. Y ahora que lo mencionaba, porque hay poemas que están escritos desde un yo que ya se fue. Entonces eso es muy interesante. Esos fueron los dos seres que yo descubrí, que la deconstrucción me permitió identificar debajo de la poesía de Pizarnik, ¿no? Entonces es como si se nos presentara el poema por capas, ¿no? A mí me gusta mucho pensar la deconstrucción como aquello que oscurece la superficie para poder iluminar el debajo. Y siento que Pizarnik también escribe desde esa concepción, ¿no? No tanto que ella fuera deconstructiva, que en realidad su poesía a mí me parece que lo es. Sin embargo, ella siempre estuvo jugando con estos matices y estos dos seres, el ser debajo y el ser en ausencia, eh, me resuenan con esta voz post-mortem de la que habla también Mariana, ¿no? Entonces, es el sitio desde donde se enuncia no es claro y al no ser claro nos permite múltiples interpretaciones, como esta que arroja Mariana, como la que yo propongo en mi tesis de maestría y entonces eso convierte la poesía de Pizarnik en un fenómeno complejo de lectura, ¿no? Por eso tenemos que regresar a los poemas una y otra vez porque sientes que hay algo que se dice pero no se dice y hay que encontrar la fisura por la cual el poema nos permite entrar a este otro espectro, ¿no? Eso. Y para ti, Moni, ¿qué es lo distintivo de la poesía de ella o incluso de la prosa, ¿no? Porque fue una gran prosista también. Sí, fíjate que, digo, un paréntesis antes, a mí también me pasó sobre cuestionarme de más allá del tema de la figura, a lo mejor de la poeta maldita, que incluso tiene ella, pero tiene Rimbaud y tiene toda Baudelaire, ¿no? Más allá de estas grandes figuras, con esta etiqueta, quiénes están, ¿no? Y yo pienso, bueno, pues Alejandra no solo era poeta, ¿no? Ella también fue ensayista, fue traductora, fue crítica literaria, exploró también el teatro, ¿no? Ujú. Ella también fue alguien que transformaba el dolor y el silencio en una belleza poética, punzante, breve, muy aficionada también al estilo del surrealismo, ¿no? Tuvo muchas facetas, pues, ¿no? Ella constantemente también era alguien que inquieta por buscar su identidad, ¿no? Al ser rusos en Argentina. Entonces, ella también fue alguien que buscaba un lugar en el mundo como cualquiera y desde ahí todos podemos conectarnos. Mucha gente, ¿no? Se aproxima a ella. Yo me siento atravesada por ella no solo desde el lugar a lo mejor de la oscuridad, sino también de esta extrañeza de estar vivo, ¿no? Que a veces se siente, de repente se vuelve un poco extraño estar vivo en una realidad como esta especialmente, ¿no? Entonces, creo que más allá de estas experiencias dolorosas, pues, ¿no? El tema de la depresión, que ya todos conocemos y con lo que ella estuvo lidiando, pues era una mujer con ojos de niña muy inquieta, que siempre estaba buscando formas de romper o vulnerar la realidad, de proponer nuevas rutas, ¿no? Y me gusta mucho el pensarla como alguien eso, que transformaba, que tenía una alquimia, como una maga, ¿no? Eh, creo que por ahí de repente también es interesante la idea de escribir desde un destierro, desde un exilio, del no me siento parte, no puedo encontrarme, no me siento parte de nada, entonces como no me siento parte, me creo voces, personajes, ¿no? Busco, dibujo, hago,
por esta inquietud de quiero pertenecer, porque creo que había una pulsión siempre de vida y más allá, en contra de lo que se piensa, era, bueno, a mí me da o pienso yo que era alguien que realmente amaba estar viva, ¿no? Este, tenía todas estas búsquedas para sentirse viva, para conectar. Entonces, bueno, esa es como un poco mi lectura, tal vez es la manera en la que yo me enamoré y me enamoro de ella todos los días también, ¿no? Sí, hay diversos momentos de los cuales habla incluso de estar en otra orilla, ¿no? De hablar Sí, desde otra orilla exactamente. y de querer conectarse, pero no poder, de tenderlos a partir de las palabras, estos puentes, ¿no? Es cierto, ¿no? Ujú. Y para ti, Mariana, Para mí también me parece que ha sido como una de estas lecturas que justamente ah, cambia, ¿no? Te ayuda a cambiar esta imagen, como dicen, del malditismo, ¿no? En el siglo XX. Yo pues siempre he estado trabajando poesía de España y em, desde ya más tiempo pues tenía muy cercano, muy conocida la poesía de otro poeta que también ha sido considerado como el Dito. l'enfant terrible, ¿no? Que es Leopoldo María Panero. Entonces, como pertenecen a, bueno, Alejandra es más grande, no nace antes, pero en los años en los que están como publicando y están leyendo y el tipo de bueno, de textos, tanto teóricos como literarios que les llegan, pues son muy similares, ¿no? Estamos justamente en este eh, paso hacia el postestructuralismo y creo que mi lectura de la Pizarnik también ha sido mucho desde, como dice Nancy, desde una postura más deconstructiva, justamente porque al fijarme tanto en esta voz, en este yo que está en los poemas, pues noto como este ser que está atravesado muy por la palabra debido a una sensibilidad pues casi extrema, ¿no? Y eso hace, como decía Moni, que notemos en este ser como esa esencia de niña, ¿no? De la inocencia con que se descubren pues las cosas que hieren, ¿no? En la existencia. Y por eso de pronto es tan, como, no tan impactante esa forma de enunciar las cosas, ¿no? De usar las palabras. También creo que el curso, ¿no? Bueno, este taller que estamos pensando, pues apunta a eso, ¿verdad? Hacia la exploración de estos temas, digamos, más hondos de la poética de Pizarnik, que ya no van tanto a esta idea de solamente hablar de depresión por depresión o de la muerte, ¿no? O de estos elementos oscuros o que son encerrados o destruidos, sino que también pues tiene otras dimensiones que ya iremos platicando en las sesiones. Pero sí, o sea, creo que al final es una voz sumamente sensible del mundo y sobre todo que está en esa búsqueda, ¿no? De, como dicen, de en qué posición estoy, desde dónde estoy hablando y aparte hacia dónde quisiera llegar. me quedo contigo justo para antes de concluir con una sorpresa que les tenemos en el canal y en el podcast. Me quedo contigo, Mariana, para preguntarte eh, lo último, ¿qué pueden esperar los asistentes de este taller? ¿Con qué crees tú que se van a encontrar? Bueno, creo que vamos a hacer lecturas que van, digamos, como dice Nancy, ¿no? A cavar hondo hacia aquello que está visible, pero también la parte que aparentemente no está, pero sí. Entonces creo que al final eso es el sujeto o la sujeta, ¿no? Eh, lo que presenta, como ahora mismo, ¿no? Nuestra persona, nuestra careta, y además lo que está debajo. Así que eso, creo que
Se viene bastante intenso. Un curso, el primero de poesía en NAM, pero también creo que eh, un, un- con tan poquitas palabras para analizar, es decir, con poemas tan breves, no vamos a acabar de comentar todo lo que se puede interpretar de esos textos. Así que creo que viene un curso con textos tan breves eh, que incluyen tanto, ¿no? Muchísima sustancia habrá y también muchísimo contenido. Muy bien. Nancy, por qué quienes nos escuchan tendrían que tomar nuestro taller del Ojeando a Pizarnik? Pues porque se van a topar con cuatro perspectivas sobre la obra de Alejandra Pizarnik. Y al contar con cuatro perspectivas distintas, quienes asistan al taller van a tener la posibilidad de adentrarse en el imaginario pizarniquiano, no de una forma sesgada, sino amplificada. Y Mm. creo que eso como lectora, como lector, lo agradeces mucho, ¿no? O sea, yo entraría, yo entraría al taller, porque me emociona mucho escuchar em, la experiencia de Mónica, la experiencia de Mariana, la tuya, ¿no? Y creo que cuando acudimos a un taller, que conjunta perspectivas que además coinciden con la pasión por la poesía. Se generan discusiones muy enriquecedoras, ¿no? En torno en este caso, a Pizarnik. Entonces, creo que es un taller que no pueden perderse. Muchísimas gracias. Gracias. Moni, Bueno, yo creo que cualquiera que ha tenido esta sensación de que Alejandra se ha encontrado en sus versos o ha dicho algo que siempre hemos pensado, sentido, y que ella ha venido y lo ha puesto con sus palabras y uno ha dicho, es que sí, es exactamente como yo lo sentía, debería de entrar a este taller. Creo que es una oportunidad única de poder analizar de una forma sí rigurosa, pero mucho más humana, toda la figura de Alejandra Pizarnik a través justamente de especialistas apasionados en el tema. Creo que también es una gran oportunidad para compartir como comunidad el asombro que sentimos por la figura de esta niña mujer. Creo que también la oportunidad del intercambio y de acompañarnos para descubrirla de la mano en cada una de sus etapas, lo hace extremadamente valioso porque va a ser ir etapa por etapa y viendo el contexto de lo que estaba viviendo también ella, analizar algunos textos también, ir un poco más al fondo, más al núcleo de de esta gran poeta, ¿no? Así que bueno, viene garantizado el taller, inscríbanse, es una gran oportunidad y nos entusiasma mucho poder compartir el amor por Alejandra. así es, compartir el asombro, compartir el entusiasmo, compartir la hondura, ¿no? De estos poemas ya inmortales de Alejandra Pizarnik, pero también repasar un poco su figura, porque recordemos que ella se llamaba Flora Pizarnik, y se dio a sí misma, ¿verdad? El título de una conquistadora, ¿eh? Se dio a sí misma el título de alguien que desde una posición podía influir, no por supuesto con riqueza, fama, poder, sino con palabras. Se puso Alejandra a sí misma, ¿eh? Y debajo de Alejandra tomen el taller y ahí se enterarán qué se van a encontrar. Debajo de ese nombre, qué se van a encontrar. Y cada quien ha elegido un texto de Alejandra Pizarnik para que lo leamos acá en el canal y en el podcast, ¿no? Entonces, si quieres, Nancy, empezamos contigo. Antes de leerlo, quiero señalar que este fue el primer poema que me impactó cuando leí la obra de Pizarnik, y sigue impactándome cada vez que lo leo, a pesar de que es muy breve. Eh, Explicar con palabras de este mundo
que partió de mí un barco llevándome. Uf, como lo comentaba Mariana, qué, con qué economía de recursos te hace temblar un poema así. Partió de mí un barco llevándome, ¿no? Ese tema del desdoblamiento es lo que vamos también a explorar en el taller, ¿no? Mónica, adelante. Muy bien. Bueno, yo voy a compartirles un fragmento de Los Poseídos entre Lilas, del libro El infierno musical de 1971. Y bueno, espero les guste. Las palabras hubieran podido salvarme, pero estoy demasiado viviente. No, no quiero cantar muerte. Mi muerte, el lobo gris, la matadora que viene de la lejanía. No hay un alma viva en esta ciudad porque ustedes están muertos. ¿Y qué espera puede convertirse en esperanza si están todos muertos? ¿Y cuándo vendrá lo que esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Para quién? Me gusta, pero siento que conversa mucho con lo que estamos viviendo actualmente también, ¿no? Como también este anhelo de dejar de estar muertos, ¿no? De ir hacia un lugar más luminoso y esa frustración y esa desesperación, decir cuándo, en qué momento, quién, como este deseo de, sí, hasta cierto punto de ser salvado, ¿no? Veo ese dilema, pues, y ese anhelo también de ir hacia un lugar luminoso. Por eso me ha gustado particularmente este fragmento. Muchísimas gracias, fantástico. Mariana, Bueno, el que yo he elegido para compartir en este podcast es de Los trabajos y las noches del 65. De hecho, va a ser uno de los que estaremos comentando, así que, bueno, no me voy a adelantar, pero aquí va. Fronteras inútiles. Un lugar. No digo un espacio. Hablo de qué. Hablo de lo que no es. Hablo de lo que conozco. No el tiempo, solo todos los instantes. No el amor. No. Sí. No. Un lugar de ausencia, un hilo de miserable unión. ejemplar de cómo convertir en tema literario o motivo literario el ambivalencia, ¿no? En la que siempre estuvo tanto su poesía como su propia vida, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bueno, pues me toca a mí cerrar. Y igual que le pasaba a Nancy, este fue el primer poema que yo en realidad escuché, no leí, escuché en un cassette. Ojalá por la voz de ella, pero no, ¿no? De hecho, creo que hay solo una grabación de ella, ¿no? Que se conoce. En las distintas biografías se ha comentado la manera en la cual ella hablaba y hablaba de una forma muy particular, ¿verdad? Puntuaba, digamos, su discurso de una manera anómala, como lo era todo, digamos, ¿no? En su propia vida. Pero este poema lo leía una poeta chilena dentro de un cassette de un músico y poeta que se llama Mauricio Redolés, que combinaba canciones con poemas. Y a pesar de que Redolés es más conocido por ser sarcástico, agarraba, por ejemplo, los poemas de Neruda, de Gonzalo Rojas y los deformaba, le hacía pues sí, unas lecturas o declamaciones eh, que rayaban, de hecho, en el ridículo. En este caso, eligió a una poeta para que leyera este poema y la primera vez que lo escuché, después lo leí, me deslumbró y me sigue deslumbrando, es de la extracción de la piedra de la locura del 68, que se llama Un sueño donde el silencio es de oro. El perro del invierno dentellea mi sonrisa. Fue en el puente. Yo estaba desnuda y llevaba un sombrero con flores y arrastraba mi cadáver, también desnudo y con un sombrero de hojas secas. He tenido muchos amores, dije, pero el más hermoso fue mi amor por los espejos. Parece increíble, ¿no? Antiborgesiano. Recordemos que Borges detestaba los espejos porque reproducían a los seres humanos y aquí hay un amor, ¿no? Por reflejarse y reflejarse y reflejarse y reflejarse. Muchísimas gracias, Mónica, Mariana, Nancy, por estar aquí.
por acompañarme en el taller de Alejandra Pizarnik. Quienes nos escuchan, esperamos que los hayamos entusiasmado para tomar este taller que va a tener, como comentábamos, 4 perspectivas novedosas, frescas, acerca de la obra insigne de esta poeta, Alejandra Pizarnik. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima edición.